Hermanos, el Señor les bendiga grandemente, espero todos se encuentren muy bien. Para mí es un placer y un gusto compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Estamos viendo una serie de enseñanzas que hemos titulado El poder de la Escritura, donde vemos varias facetas de lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Recordemos que la Escritura es esa palabra del Señor revelada a nosotros en la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia hoy en día, y que gracias a Dios ha sido unida, porque la palabra de Dios se escribió en diferentes épocas por diferentes autores, pero hoy nosotros tenemos el privilegio de en un solo libro encontrar cómo Dios se reveló y cómo esa palabra del Señor tiene unidad para nuestras vidas, y es el mismo Dios hablando en diferentes momentos de la historia, pero para nosotros muy importantes, mis hermanos, porque ahí se nos da a conocer su voluntad, sus propósitos para con el ser humano y en particular para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el poder transformador de las escrituras, cómo el Señor viene a transformarnos, y para eso vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Estuvimos viendo los versículos anteriores, el 14 y el 15, y hace 8 días el 16, hermanos. Entonces voy a traer ahorita todo el contexto de esas otras porciones, pero vamos a centrarnos en este versículo 17 que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que las escrituras nos quieren llevar a la perfección y a que estemos preparados para toda buena obra. El Espíritu de Dios nos transforma, nos hace nuevas criaturas, pero esto no sucede como por arte de magia, hermanos. Hay un proceso que se da en cada uno de nosotros. Recordemos que éramos viejas criaturas que llegamos a los pies del Señor llenos de cantidad de cosas, de vicios, de costumbres del mundo, de miedos, de angustias, llenos de problemas, hermanos. Y el Señor se ha propuesto hacer una obra en cada uno de nosotros, y es una obra transformadora, es una obra que nos da seguridad y confianza porque ya somos sus hijos, hermanos. Entonces estábamos acostumbrados a vivir conforme al mundo. Y conforme al mundo no es seguramente haciendo solo cosas malas y en grandes pecados como seguramente nos imaginamos, hermanos. Pero el solo hecho de faltarle a Dios, el solo hecho de dudar, hermanos, de la incredulidad, ya es un pecado muy grande. Porque hay personas que aparentemente se conducen muy bien, no hacen cosas graves ante la sociedad, pero el solo hecho de no creer en Dios, el solo hecho de dudar de la misma existencia de Dios, hermanos, ya es un pecado muy grande, amados, porque el Señor se nos ha revelado incluso a través de la naturaleza, a través de todo lo que vemos nosotros, y, y todo esto es suficiente motivo para que nosotros creamos, hermanos. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener las escrituras en un solo libro, y eso es maravilloso porque ahí podemos conocer lo que piensa Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus planes y propósitos para mi vida. Entonces, aunque antes vivíamos haciendo todo lo que al mundo y a la carne le agradaban, hermanos, ahora hemos sido llamados, hemos sido injertados en el pueblo del Señor. Somos, amados hermanos, parte de su cuerpo, somos su iglesia, hermanos, y el Señor se ha propuesto hacer una obra de transformación en nosotros, porque dice la palabra que si queremos ir a estar con Él, hermanos, tenemos que ser transformados completamente. Y si nos analizamos, en nosotros todavía hay muchas cosas que no reflejan a Dios. Entonces el Señor se ha propuesto hacer una obra de transformación en nuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura? Empecemos mirando en 2 Corintios 5:17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, es que todas las cosas viejas pasaron. Todo lo que fue nuestra vida anterior ya quedó atrás, hermanos. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y no dice el 50% de tu vida, no dice tu área familiar y lo de los negocios no, no dice, bueno, que una parte, que una porción de tu vida, no. Todas las cosas de tu vida son hechas nuevas en nuestro Señor. Y por eso hemos tomado también el caso de Timoteo,
porque él fue un niño que fue criado por su madre y por su abuela en el temor a Dios. Ellas eran creyentes, pero su padre no, su padre era griego y no sabemos exactamente cuáles eran las creencias de su padre. Sin embargo, suponemos por tal motivo que tuvo una formación pagana, una formación donde creía, seguramente creía en muchos dioses, como todas las personas en su momento allí en su cultura, en su sociedad. Pero su madre y su abuela se encargaron de criar a este niño bajo el temor a Dios, enseñándole las escrituras, enseñándole la Torá. Todo esto fue importante en la vida de Timoteo, porque una vez que conoció el Evangelio de Jesucristo, una vez que el velo se rompió para él y él pudo observar que Jesús era el Mesías esperado y se hizo cristiano, se hizo hijo de Dios, pues empezó un proceso nuevo en su vida. Voy a leer todo para el contexto nuestro de los versículos 14 hasta el 17, es decir, lo que hemos leído hace 15 días y hace 8 días y la porción de hoy. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, lo que les decía hace un momento. Desde niño él sabía las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Voy a leer en la porción, en otra traducción de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, donde nos dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces fijemos cómo Timoteo desde niño fue capacitado para conocer la salvación que venía por confiar en Cristo Jesús y cómo él pudo ver quién era Cristo Jesús a través de las escrituras, de lo que él ya sabía. Entonces empezamos viendo que el apóstol Pablo le llama a que sea fiel. Los cristianos tenemos el deber de ser fieles a la escritura. Cualquier persona juzga la infidelidad como algo altamente perjudicial. Y Pablo le dice a Timoteo que debe permanecer fiel a todo lo que se le había enseñado. Esto es muy importante, mis hermanos, porque nosotros a diario estamos estudiando las escrituras, los domingos recibimos la palabra, los días miércoles y así todos los días estamos recibiendo la escritura, pero nos manda el Señor a que seamos fieles a ella, a que nos mantengamos fieles a ella, hermanos. ¿Por qué advertía esto el apóstol? Porque seguramente, y como pasa hoy en día, muchos reciben la palabra por un oído y les sale por otro. El Señor les dice que pueden confiar en Él, pero prima en ellos la incredulidad y se preguntan: ¿será que sí confío en Dios? ¿Será que lo que me dijeron es cierto? ¿Será que yo voy a poder salir de este problema? ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que las promesas de Dios son para mí también? Entonces ahí empieza a ponerse la fidelidad en cuestión, a cuestionarnos si somos fieles al Señor o no. ¿Pero qué es una persona fiel? Es una persona que guarda la fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en Él. No defrauda la confianza depositada en Él. Una persona fiel es exacta, conforme a la verdad. Eso es fiel, hermanos. Es exacta, conforme a la verdad. Y esto es muy importante, porque así es la escritura. El apóstol le decía, y que ha sabido las sagradas escrituras que son verdad.
Alguien fiel es leal, es noble, es honesto, es confiable, es honrado, es sincero. Una persona fiel es exacta, precisa, fidedigna, fiable, verídica, es rigurosa, es cierta y es segura. Con todos estos significados o estos sinónimos de la palabra fiel, ¿cómo estamos nosotros ahí, hermanos? ¿Será que nos caracterizamos por ser leales, nobles, honestos, confiables, honrados, sinceros? Hoy en día dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que aunque asisten todo el tiempo o muchas veces a la iglesia, que se hacen presentes, no han permitido que Dios haga esa obra transformadora en sus vidas. Y pensemos en cualquiera de nosotros porque seguramente en algo de esto podemos estar fallando, mis hermanos. Pero el Señor hoy nos está llamando a la fidelidad, a que confiemos plenamente en las Escrituras para que podamos ser transformados. A Timoteo se le pedía que no se moviera hacia ningún lado en la fidelidad a Dios, ni a derecha ni a izquierda, que se mantuviera ahí presente. ¿Qué puede estar pasando entonces dentro del pueblo de Dios para que haya una inconstancia en nuestra fidelidad al Señor? A veces nos comparamos con el mundo, o nos comparamos, como vive el mundo, o nos comparamos con las religiones que hay en el mundo. Y entonces, eh, muchas veces las personas dicen, es que en tal religión como que viven más tranquilos, como que solamente van media hora y no tienen mayor compromiso. Y les parece como que con eso es suficiente. Y esa comparación no está bien, mis hermanos. Porque si tú te quieres comparar, compárate con Jesús. Si tú te quieres comparar, compárate con las Escrituras. Y si las Escrituras te dan testimonio de que estás bien, entonces tranquilo. Pero si las Escrituras te redargullen y te dices, mira, estás falto en esto, mira, el Señor te quiere transformar en esto y tú no lo has permitido, entonces ahí sí preocúpate. Y entonces no nos mintamos a nosotros mismos, hermanos, sino todo lo contrario, digamos, Señor, en verdad yo no estoy siendo fiel a la palabra de Dios y necesito un cambio, necesito definitivamente una transformación en mi vida y solo tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Miremos un ejemplo en Lucas 9, 61 al 62. Algo que decía el Señor en una de sus parábolas. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta palabra es muy fuerte, hermanos, porque para nosotros despedirse de la familia es una razón que consideramos válida. Que voy a ir a servir al Señor, pero hoy me despido de mis padres, de las personas que yo conozco, que tengo cercanas. Aparentemente, amados hermanos, se está pensando eh, que no hay ningún problema. Pero en el entretanto, ¿qué pudiera pasar y que nos impide seguir a nuestro Maestro? El enemigo se va a llenar de ideas. Para en ese entretanto, seguramente alguien venga y nos diga, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo vas a irte por allá? ¿Pero cómo vas a decir que vas a servir a Dios? Tú puedes hacerlo desde acá. Y nos llena de razones para decirnos, todo está bien, no hay ningún problema. Y finalmente, ponemos la mirada en el arado, pero miramos hacia atrás. Y nos devolvemos y no seguimos lo que el Señor nos dice. El Señor quiere que seamos aptos para el reino de los cielos, que definitivamente no es que el Señor nos vaya a apartar de nuestras familias, hermanos. Entendamos bien esta palabra y no malinterpretemos el ejemplo que el Señor nos está poniendo ahí. Pero cuando Dios nos dice que le sigamos, cuando el Señor nos dice que vayamos por sus sendas, amados hermanos, no debe haber razones ni familiares, ni de amistades, ni de nuestro razonamiento, hermanos, que estén por encima de lo que el Señor ya nos ha dicho. Debe ser la palabra de Dios lo que esté por encima. Porque, amados, recordemos que nuestro paso por este mundo es corto, amados. Y tenemos un propósito mayor. Y tenemos un objetivo mayor, amados hermanos, que a las cosas de esta tierra. Entonces, mis hermanos, no olvidemos que el Señor nos llama a que permanezcamos fieles. Que de ahí no nos movamos, hermanos. Que pongamos por encima la palabra de Dios antes que nuestro razonamiento, antes que nuestros propios pensamientos, hermanos, porque ellos nos fallan. Segundo punto, hermanos, que
tengamos esa conciencia de que las Sagradas Escrituras son verdad. Ellas son verdad. Nosotros los cristianos no podemos dudar de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Es decir, podemos sentir el ataque en nuestras mentes. Vienen ataques, eso no está ahí, eso no es verdad, eso lo pusieron ahí por algo. Yo escuché algún día a un predicador que decía que eso no era así, porque escuchamos incluso personas que dicen que el infierno no existe, que hablan acerca de la creación y le dan una serie de interpretaciones, hermanos, que confunden a las personas. Pero la palabra del Señor es verdad, amados hermanos, es verdad y debemos mantenernos seguros de ello. Podrán venir ataques a nuestra mente, hermanos, mas sin embargo nos debemos mantener incólumes a ello. Ahí, no movernos, hermanos. ¿Qué es incólume? Es algo sano, sin lesión ni menoscabo. Es algo indemne, ileso, intacto, es sano, salvo, íntegro, completo, amados. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos mantenernos ahí seguros de que la palabra de Dios es verdad. Creámosle a ella, hermanos. Creámosle a la palabra de Dios. Se levantan muchos falsos profetas y se levantan muchos falsos ministros de Dios que con sus enseñanzas o sus predicaciones ponen en tela de juicio la veracidad de la palabra de Dios. Es que Dios no quería decir eso allí, es que Dios no quería decir lo otro, e inventan una serie de cosas, de argumentos, con argumentos y razones que no son verdad, amados hermanos, para hacernos extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tengamos muchísimo cuidado. Mantengámonos firmes, hermanos. Jesús se mantuvo firme a pesar de las amenazas y a pesar del maltrato que recibió antes de morir. En 1 de Pedro 2, del 22 al 24 leemos: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y miren que han hecho hasta películas hablando de que Jesús era el amante de María Magdalena, y cantidad de cosas para hacernos desviar, para decirnos que Jesús era tan humano como nosotros. Sí, Él fue tan humano como nosotros, pero miren lo que dice ahí el apóstol: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En Jesús no hubo pecado, hermanos. Jesús no vivió en fornicación, ni en adulterio, ni en nada de esto, hermanos. Que tuvo tentaciones, sí, pero se mantuvo sin pecado, lo dice la palabra de Dios, esa que acabamos de ver que es verdad. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto tan importante, mis hermanos. Miren que humanamente, hermanos, nosotros respondemos a veces de igual manera a como somos a veces tratados, hermanos. Alguien nos dice algo en la calle, alguien nos mira mal, y tendemos a responder de la misma manera. Pero ¿qué hacía Jesús? Si a él lo maldecían, él no respondía con maldición. Y si leemos allí en los evangelios, en los 4 evangelios, cómo fue el padecimiento de Jesús, a él le dijeron de todo, lo maltrataron, lo golpearon. Él pudo haber hecho, dice, en un momento dado, dice: yo puedo llamar una legión de ángeles y vendrían a mi rescate, pero no lo quiso hacer, hermanos, ni respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, él no les estaba diciendo: verá que ahorita en unos días les va a sobrevenir tal cosa. No, él no los amenazó a ellos, él permitió que lo trataran así porque sabía que era necesario que se cumplieran las escrituras. Dice: sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay momentos, hermanos, en que nosotros debemos encomendarnos a Dios, encomendarnos, confiar en su justicia, amados, esperar en Él, saber que Él tiene control de todo, que Él ya tomó nuestras peticiones, ya miró nuestras dolencias, nuestras angustias, y está atento a las necesidades de sus hijos. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si Jesús fue pecador, no fue porque él hubiera cometido pecado, sino porque cargó en él. Dios le cargó a él. Allí en él llevó todos nuestros pecados. Por eso sería lo único que podemos decir que Jesús fue un pecador. No porque él haya cometido pecados, sino porque llevó todos nuestros pecados.
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Qué palabra tan hermosa, que nos da esperanza de vida a cada uno de nosotros. Dice que estábamos muertos a los pecados y ahora vivimos a la justicia por esa gracia del Señor maravillosa. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí nos da una promesa también para nosotros. Hermanos, creámosle a las Escrituras. Creamos a lo que el Señor nos dice. Entonces, en este segundo punto, tengamos esa conciencia de que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, son verdad, amados. Son verdad. Creamos a lo que ellas nos dicen así ciegamente, hermano. Lo que dice el Señor lo cumple. Es verdad, es su palabra. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miremos otro punto. El tercer punto dice que Timoteo recibió sabiduría para entender la salvación. Su madre y su abuela eran judías y le compartieron la palabra, pero esa misma escritura iluminó de tal manera a Timoteo para que entendiera la salvación. Miremos esta porción en Mateo 22-29. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fijémonos, hermanos, por nosotros ignorar las escrituras, caemos en errores, en muchos errores, hermanos. Por eso es que el Señor nos manda todo el tiempo a que escudriñemos las escrituras. Dice que en ellas, en nosotros encontramos la vida eterna. Es un mandato del Señor que estudiemos las escrituras, que vayamos allá al fondo. Miren que Dios se revela, nos trae nuevas cosas, nos enseña nuevas cosas si nosotros estamos ahí prestos a recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Amemos el escudriñar las escrituras, amemos el estudiarlas, hermanos. Oremos al Espíritu Santo de Dios para que se revele a nosotros, para que nos traiga esos detalles, esas cosas que están allí escondidas, pero que él no las quiere compartir, hermanos. Pero Él no se las comparte a cualquiera, Él se las comparte a sus hijos, y tú y yo somos hijos de Dios. Entonces el Señor decía que erramos porque ignoramos las escrituras. Miremos allí una porción en Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 28. Nos va a hablar de Apolos. ¿Quién era Apolos? Era un judío, dice versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Apolos fue instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era un hombre dispuesto a predicar, a anunciar al Señor. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos todavía no conocía acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero sí conocía del bautismo de Juan para arrepentimiento de pecados. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos se dieron cuenta que Apolos ya tenía conocimiento acerca de nuestro Señor y ya sabía acerca del Mesías. Pero ellos, Priscila y Aquila, le dijeron, venga para acá, le vamos a compartir mayores profundidades acerca del camino de Dios. Dice, y queriendo él pasar a aquella, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces fijémonos que este hombre, Apolos, ya tenía un conocimiento. Tú y yo tenemos un conocimiento, pero el Señor usa a discípulos suyos como Priscila y Aquila, a diferentes hermanos que se han metido más en las escrituras y que Dios los usa para revelarse a nosotros, para enseñarnos cosas nuevas. Amados, nosotros oremos al Señor porque nosotros estamos bajo una autoridad y bajo una doctrina, amados hermanos, porque no se trata de salir a correr a buscar por todos lados a ver si allí encontramos a Priscila y Aquila. No, hermanos.
Se trata de estar sujetos al Señor, de estar sujetos a nuestra doctrina y a la iglesia, y vamos viendo cómo el Señor cada día, amados hermanos, nos revela cosas nuevas, se revela a nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. Dios te quiere a ti revelar cosas nuevas, cosas profundas que no conoces, porque están ahí en la palabra de Dios, y tú y yo somos responsables de ellos. Entonces no te estamos mandando a que entres ahorita a las redes y empieces a buscar cuánto predicador haya por ahí, porque te puedes meter en un peligro muy serio. Pero si tú abres la escritura, si tú asistes a los servicios, si tú te congregas los días miércoles de manera virtual, si asistes al seminario, Dios te va a revelar y te va a enseñar muchas cosas. Es más, el Señor también te puede enseñar otro tipo de cosas que después tú tienes para compartirnos a nosotros. El Señor obra de maneras maravillosas, extraordinarias, y tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Este ejemplo de Apolos nos sirve mucho, amados. Tengámoslo presente, porque Dios usa vasos. Es más, levanta vasos. A veces hay personas que llevan años en la iglesia y se quedan en un mismo conocimiento, y llegan otros hermanos y rápidamente empiezan a llenarse del Señor, a enamorarse de Dios, y Dios les revela cosas nuevas, hermanos, que no debemos sentir en ningún momento celos, sino darle gloria al Señor por lo que Él está haciendo, porque Él se mueve de diferentes maneras. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios vamos a seguir adelante y vamos a decirle: Señor, lléname de ti, háblame, ministrame más y más. Miremos otro punto. Dios usa la escritura para prepararnos para afrontar el día a día. Vamos a mirar Romanos 15:4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces Él usa esa escritura para prepararnos para afrontar cada día. Hermanos, nosotros nos levantamos, oramos, le damos gracias al Señor y tenemos un plan para el día. Tengo que ir a estudiar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a atender tales asuntos, hacer tales diligencias, y le encomendamos eso al Señor. Pero ¿cuántas personas se han encontrado con situaciones complicadas en su día? Algunos han sufrido situaciones difíciles en el transporte público, o el solo hecho de que llueva fuerte, de que se mojen, de que no los atiendan, de que no llegaron a tiempo a una cita médica. Ese tipo de cosas, hermanos, ya nos cambian nuestro día a día. ¿Y qué necesitamos cada día? La escritura. Ella nos prepara para afrontar lo que viene. Esas son cosas pequeñas, hermanos. A veces vienen cosas grandes, vienen cosas fuertes y complicadas, hermanos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a estar ahí metidos en la escritura. Dios se revela a nosotros, muchas veces nos advierte sobre cosas que van a venir, muchas veces nos muestra cosas que están viviendo nuestros familiares o ataques, para que nosotros nos preparemos y reprendamos toda obra del devorador, mis hermanos. Nosotros debemos estar alertas y guardarnos para el Señor. Entonces la escritura nos prepara para afrontar el día a día. Y miremos otro punto: para que seamos perfectos. Maravilloso. Allá nos quería llevar el Señor, para que seamos perfectos. Recordemos, voy a devolverme un poco a leer en la primera escritura que leí. Dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y en la versión Reina Valera dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando uno prepara algo, sucede un proceso, hermanos. No está hecho. No está hecho. Pensemos en un alimento. Si yo voy a preparar un alimento, yo debo ir a conseguir los ingredientes, lo que lo acompaña, debo mirar qué lleva, saber la receta y preparar, y eso lleva un tiempo, lleva que primero hay que hacer algo para que después se pueda hacer lo otro, que tiene que estar en tales condiciones que a veces hay que dejar reposar incluso hasta de un día para otro.
Todos estos son detalles, hermanos, para preparar algo y para que un alimento que antes era simplemente un ingrediente se transforma y se puede servir en un plato para que sea disfrutado. Hermanos, esa es la forma para preparar algo. Pero alguien puede decir, no, yo voy al supermercado y hoy en día ya lo venden listo, empaquetado y todo, congelado, y yo lo meto a un microondas, a un horno y ya se calentó en 5 minutos y ya estuvo, no hay ningún problema. Pero no es lo mismo, hermanos. Ese otro lleva algunos elementos para que, como conservantes, como cosas que no le hacen bien a la salud, y nunca va a tener el mismo sabor del que tiene un alimento recién preparado. Entonces, mis hermanos, el Señor nos quiere llevar a la perfección. Y si seguimos pensando en un alimento, fíjense, hermanos, que a veces comer algo no solamente que esté rico, que sea saludable, que esté muy bien acompañado, bien sea por una bebida como un vino, el cual debe ser el más especial para poderlo consumir, ese alimento, pero además muchas veces es el lugar, es la experiencia que se vive en ese lugar, es la compañía, es las personas o la persona con la cual tú estás compartiendo ese alimento, es la misma conversación que tienes allí. Todo eso hace que esto sea perfecto, hermanos. Así el Señor también nos quiere llevar a su perfección, hermanos. Y Él ha tomado de nosotros. Muchas veces a los ingredientes hay que quitarle ciertas partes que no sirven o que dañan el sabor de ese alimento que se quiere preparar. En nosotros hay partes, hay cosas que no están bien, que como leímos al comienzo en Corintios 5:17, donde dice que todas las cosas son hechas nuevas, son cambiadas, son transformadas. En otra porción dice el Señor que nos quita todo el viejo hombre, hermanos. Entonces todo eso tiene que ser quitado y tiene que ser transformado para yo ser llevado hacia la perfección, para que yo dé el punto, para que mi oración y todo mi ser sea agradable para el Señor, porque es ante Él a quien nos vamos a presentar, hermanos. Miremos una porción, es la última porción que está en Efesios 4, del 22 al 32, y ahí dice cosas muy puntuales de la obra transformadora que Dios está haciendo en nosotros. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y ahí nos está hablando a cada uno de nosotros, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, debemos despojarnos, debemos quitarnos de encima a ese viejo hombre. Ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, en nosotros hay deseos que alguien pudiera decir, pero eso no está mal, eso no es pecado. Pero hay, detrás de ese deseo puede haber un engaño de la carne, un engaño del enemigo, un engaño del mundo. Y dice que está viciado, es decir, que nosotros no la pasamos es en eso. Es como un vicio para nosotros vivir de los deseos engañosos. Y entonces debemos despojarnos de ese viejo hombre. Ahora somos nuevos. Tenemos que mentalizarnos, hermanos, de que somos seres nuevos, hombres y mujeres nuevos para la gloria de Dios. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren lo que les decía hace un momento, debemos mentalizarnos, es decir, nuestra mente ya dice, yo soy un hijo de Dios, yo ya no puedo vivir como vive el mundo, yo ya no puedo actuar como actúa el mundo, yo no puedo hacer lo que hace el mundo, porque soy hijo de Dios, porque me quiero apartar para agradarle a Él, porque quiero ser santo, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, nos quitamos un vestido no para quedarnos desnudos, nos quitamos un vestido para vestirnos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre se llama Jesús de Nazaret, porque nos vamos a parecer a Él, hermanos. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, que si en nosotros había engaño, que si en nosotros había mentira, que si en nosotros había falsedad, hermanos,
ahora la verdad de Dios prima en nosotros. Cuando la verdad de Dios viene a nuestras vidas, entonces entendemos que hay cosas que a Dios no le agradan, entendemos que hay cosas que debemos desechar, que debemos ya quitar de nosotros. Somos nuevas criaturas, hermanos. Dice ya cosas muy puntuales, por lo cual, desechando la mentira, hermanos, hay que desechar la mentira. No se consigue un cristiano mentiroso. Y pululan mucho en el mundo, hermanos, cristianos, gente que se dice hija de Dios, pero bien llenos de mentiras, creyendo cosas que no son y hablando mentira. ¿Y saben qué dice la Biblia acerca de la mentira? Que los mentirosos son hijos del diablo, hermanos. Son palabras muy fuertes, porque dice que él es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, pidámosle al Señor, si en nosotros hay mentira, Señor, mira quién me dice la escritura de quién soy hijo. Y no, Señor, yo soy tu hijo. Permíteme hablar verdad siempre, todos los días de mi vida. Que mi boca sea una boca veraz, que hable verdad todo el tiempo. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermanos, hablemos la verdad. Hablemos la verdad. Callemos cuando debemos callar. Hablemos cuando debemos hablar. Pero cuando hablemos, hermanos, hablemos la verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos engañar a nuestro prójimo. No le podemos mentir a nuestro hermano. Y nuestro hermano es el esposo, es la esposa, son los hijos, hermanos. Y es fácil vivir en mentiras para andarle dando gusto a la carne, para quedar bien. Y nosotros no estamos llamados a quedar bien, estamos llamados a hablar verdad, así quedemos mal, hermanos. También dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque sabía que venían momentos difíciles en los cuales hay una contrariedad en nosotros que nos hace producir ira, pero nos permite airarnos, pero controlarnos, nos permite airarnos, pero entregándole esa ira al Señor, sujetándola bajo la autoridad de Cristo Jesús para no pecar. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, porque en la ira, hermanos, podemos cometer errores grandes, podemos ofender a alguien, podemos maltratar a alguien, podemos incluso golpear a alguien, podemos terminar incluso en la cárcel por una ira, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis. Es decir, yo en medio de la ira puedo controlarme y no pecar, entregarle mi cuerpo, mis labios al Espíritu Santo de Dios. Si debo callarme, hermanos, pues Espíritu Santo, toca mis labios, que cierren mis labios, que así me estén haciendo quedar mal, así estén cometiendo una injusticia conmigo, yo no peque, porque yo confío en el Señor, en la justicia divina. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire que con estas cosas, hermanos, podemos darle lugar al diablo. El darle lugar al diablo es, hermanos, desenfrenarnos a hacer todo lo que el diablo nos dice que hagamos. Que nos llenemos de palabras deshonestas, que nos llenemos de odio, de ira, de golpes. El diablo por él quisiera, hermanos, meternos en cuanta cosa mala haya, hermanos. A los que se llenan de depresión, meterlos en vicios, en que se quiten la vida y en cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque eso es darle lugar al diablo. El hecho de que venga un pensamiento a alguien que le diga, eso es mejor que se quite la vida, usted nadie lo quiere acá en esta tierra, mejor quítese la vida, y la persona empieza a consentir eso, pues está dando lugar al diablo y puede terminar en una condición de estas. Si te vienen esos pensamientos, córtalos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que estás pasando problemas graves, problemas fuertes, estás luchando contra un vicio, bueno, lo que sea, que fuiste engañado, que estás pasando por una situación muy difícil, no importa, no le des lugar al diablo, confía en el Señor, en la verdad de las Escrituras y Dios te va a sacar en victoria, créelo firmemente, porque el Señor no ha dejado nunca a ninguno de sus hijos. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren que es bueno trabajar, hermanos. Y el que trabaja, hermanos, obtiene un ingreso con el que es bendecido él y puede bendecir a otros.
tiene cómo compartir con aquel que está padeciendo necesidad. Entonces, en lugar de hurtar, así tenga propósitos entre comillas loables, como el que va y roba donde sea a una empresa porque allá tienen mucho y yo ir a darle a los pobres, eso es un engaño más del diablo. Ese también le dio lugar al diablo en su vida, porque está cometiendo un pecado y un delito para quedar bien ante los demás. Eso es mentira, eso es un engaño. Y la gente, los jóvenes de hoy en día están muy tomados por este adoctrinamiento que dice quítele al que tiene vida ya y dele a otro. No, así no es. ¿Quieres darle a otro? Ve y trabajas. Ve y trabajas juiciosamente y ve y entregale a otro. Que el que tiene mucho no le da a nadie, él le dará cuentas a Dios. Pero no le vayas a robar. No cometas ese pecado ni ese delito. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestros labios, hermanos, deben pronunciar palabras de gracia, deben pronunciar palabras edificantes, palabras de amor, palabras de esperanza, palabras de fuerza, de ánimo, hermanos, pero muchas veces nos podemos ver diciendo palabras de maldición, palabras de miedo, de angustia, de ansiedad, de depresión. ¿Y qué espera una persona que necesita de Dios si me ve a mí lleno de angustia, de depresión, de miedo, de que yo no sé qué hacer en esta vida, de que todo me llegó, todos los males me llegaron a mí? No, hermanos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas no son solo groserías. A veces hemos interpretado que son las personas que dicen groserías. Sí, eso hace parte de... Pero hay palabras corrompidas. Todo lo que no le da la gloria a Dios es corrompido, hermanos. Cuando estamos alentando a alguien a que haga lo malo, cuando estamos alentando a alguien a que cometa pecado, a que no se deje, a que viva esa experiencia, porque hoy en día hay que experimentar de todo, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque todas son palabras corrompidas y eso no edifican a los oyentes ni dan gracia a los oyentes. Hablemos la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios, digámosle al que está con una necesidad de ánimo, de fuerza, aquel que está en depresión, démosle la palabra del Señor, compartámosle la palabra de Dios. Esa es la palabra que da gracia a los oyentes, hermanos. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos, hermanos, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense que hablar de esta manera, hermanos, contrista al Espíritu Santo. Hablar de cualquier forma contrista al Espíritu Santo y no contribuye a nuestra perfección, hermanos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, la palabra es muy clara. Quítense de vosotros. Es decir, hermanos, si hay algo de eso en nosotros, clamémosle al Señor para que sea desarraigado de nuestro corazón. Nosotros no tenemos por qué andar en amargura. Sí, hermanos, el enemigo hace trabajo en las personas para que entren en amargura de espíritu, en situaciones tan difíciles. A veces que la gente no siente esperanza, se llena de amargura, ha tenido heridas en su vida, con familiares, con sus ancestros, con sus padres, bueno, situaciones laborales que le hacen llenar de amargura, errores que ha cometido en el pasado y se llena de enojo y de ira y grita y maldice y todas estas cosas, hermanos. Pero el Señor dice que se quiten eso de nosotros. No, si algo de eso se manifiesta en nosotros, es momento de orar, es momento de clamar, es momento de decirle, Señor, mira que tú me quieres perfeccionar, pero yo estoy lleno de esto, estoy lleno de amargura, de gritería, de maledicencia. Señor, sáname. Estoy viviendo esta circunstancia y no sé cómo manejarla, Señor. Dame paz. Dame tranquilidad, dame consuelo, dame confianza en ti, Señor, de saber que tú vas a obrar de la manera en que así lo has dispuesto, Señor. Y el último versículo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay, mis hermanos, el Señor nos llama a que seamos benignos, a que seamos personas buenas, a que tengamos misericordia del que está padeciendo necesidad, a que nos pongamos en la condición de esa persona, a que entendamos que no es fácil lo que está viviendo.
Seguramente nosotros nos quejamos de ciertas cosas, pero hermanos, hay personas que están padeciendo cosas más duras aún. Tengamos misericordia, hermanos. No hablemos mal de las otras personas. Miremoslas con misericordia como las miraría Jesús. Hagamos una oración por esas personas, clamémosle a Dios para que Dios les liberte, para que Dios les sane, para que Dios les levanta. Nadie nos ha llamado por jueces sobre esas personas, todo lo contrario, hermanos, nos ha llamado a que seamos intercesores, a que en su misericordia Dios les envíe un ángel, una palabra que les lleve, un mensajero de Dios que les traiga realmente esperanza de vida, esperanza a través de las Escrituras. Nos llama el Señor a que nos perdonemos. No podemos mantener en nuestros corazones, hermanos, odios ni rencillas con nadie, hermanos. Por más duro que nos haya hecho alguien algo, hermanos, que es muy difícil de sobrellevar, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de perdonar sinceramente, hermanos. Seguramente nos quedará eso en la memoria, pero ya vamos a recordar eso con paz, con tranquilidad. Y pidámosle a Dios que bendiga a esas personas, que las bendiga. Dios sabe qué va a hacer, pero no estemos reteniéndole a esas personas esas, eso que nos han hecho, hermanos, sino podamos perdonarles, así como Cristo nos perdonó. Nosotros fuimos perdonados por el Señor, ahora, hermanos, nos corresponde a nosotros perdonar. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos dice allí en su palabra que nos quiere llevar al perfeccionamiento, que el Señor quiere que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra, ese eres tú y soy yo. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos está haciendo falta de todo lo que Dios nos ha dicho en esta hora? Oremos al Señor y pidámosle que realmente Él sea obrando de una manera muy especial, que obre en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en cada hermano, en cada hermana de nuestra congregación, para que muchos también se acerquen y encuentren en la iglesia del Señor esperanza de vida. Padre, en esta hora, mi Señor, oramos, dándote las gracias, oh Dios. Gracias porque has sido tan misericordioso, has sido un Dios perdonador, has sido un Dios, Señor, que nos levantas cada día, que nos ayudas, Señor, en nuestras debilidades. Oh Rey de la Gloria, clamamos en esta hora, Señor, por tu pueblo, oh Dios, para que todos logremos entender esta palabra, Señor, y te busquemos de corazón, y busquemos la sanidad interior, Señor, y que definitivamente perdonemos a todos aquellos que nos han hecho mal, Señor, a todos aquellos que nos han faltado, oh Dios, para que realmente les dejemos ir libres, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, llévanos a esos niveles de perfeccionamiento que nos quieres llevar. Sana nuestras heridas, sana nuestras dolencias, nuestros dolores, Señor. Todo aquello, oh Dios, que nos produce queja, para que realmente nosotros haya una alabanza todo el día, todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias te damos. Amén, Señor. Amados, el Señor les bendiga grandemente. No olviden, les esperamos el domingo al servicio en nuestra iglesia para adorar, para alabar su santo nombre. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos.